procedures is probably my favorite of all. Políticas y procedimientos posiblemente mi favorita. Oh, because I hate to write them. Porque odio escribirlas. Okay, so I hate to write them so much Odio tanto escribirlas that I invite my staff to write them. que invito a mi equipo a que las escriban. Okay, and it provides ownership for your employees. Y eso genera también sentido de pertenencia en sus empleados. We all have to be in agreement. Todos debemos estar de acuerdo. Okay, but they need to be written. Pero necesitan ser escritas. They need to be posted. Necesitan ser publicadas. Okay, for all of the staff to adhere to. Para que todo el staff, todo el equipo las conozca y las vea. Okay, if there's a policy and a procedure for when you call in sick. Si hay una política, un reglamento, un procedimiento para cuando usted tiene un resfriado o está enfermo. Should I expect my employees to follow that? ¿Debería yo esperar que mis empleados sigan ese procedimiento? And I don't have to? ¿Y yo no tengo que? No. No. Again, there's nothing that separates No hay nada que separe. myself from the staff. No hay nada que me separe a mí de mi equipo. As it pertains to policies and procedures. En lo que tiene que ver con políticas y procedimientos. When that happens, Cuando eso sucede, there's a breakdown. efectivamente hay un rompimiento, hay una ruptura. Oh, she's the boss. Oh, si ella es el jefe, ella puede They hacer never lo que say quiera. that about me. Ellos nunca van a decir eso acerca de mí. They do, I'm sure. Seguro que I'd sí. be crazy to think that they don't. Estaría loca si creyera que no lo hacen. But seriously, policies and procedures that adhere to the business at hand and running that shelter, I have to be just as accountable for minding them. Pero si las políticas y procedimientos están ahí, están escritas, están publicadas, yo tengo que ser la primera en poder aplicarlas y manejarlas y adherir a ellas. As it is for the employees. Así como para los empleados. As far as policy procedures for cleaning and feeding, Así, bueno, en la medida que haya procedimientos para limpieza y alimentación, we call them SOPs. las llamamos SOPs. Okay? Have your employees write down what they do. Ahora que sus empleados escriban lo que hacen. Like feed the dogs every day. Como alimentar a los perros todos los días. What time do you feed them? ¿A qué horas? How much do you feed them? ¿Cuánto les da? Okay? You separate the dishes. Usted separa los platos. Okay? Have them write it out. Haga que lo escriban. Okay? Then meet with them Y entonces, pues, acuerde con ellos. and agree Y on haga what the acuerdos. procedure should be. ¿Cómo debería ser el procedimiento de alimentación? Okay? How many times, and I know there's another slide on feeding, but you go into a shelter and you have 3 puppies in a cage. Ahora vamos a mostrar otra sobre alimentación, pero ¿cuántas veces usted va a un refugio y encuentra tres cachorritos en una jaula? And a big bowl of food. Y un gran tazón de comida. And the bellies are out like Y this. los vientres llenos. That's a problem. Ese es un problema. We don't feed human babies that way. Nosotros no alimentamos los bebés humanos de esa manera. So we shouldn't feed puppies that Así que way. tampoco deberíamos alimentar los cachorritos de esa manera tampoco. Proper animal handling and restraint. El manejo y restricción adecuada de los animales. Okay, and this can be hard if you don't have resources to teach you. Eso puede ser difícil si usted no tiene recursos para enseñar. But if you find your organization in some trouble with this, Pero si usted encuentra que su organización tiene problemas de manejo con esto, contact WISPA contacte WSPA because they can help you. porque podemos ayudarlos. There are many videos Hay available, bastante video disponible, information on the internet, información en el internet okay, that can help you with a very dangerous student, que pueden ayudarlos a manejar pues, okay? problemas peligrosos, situaciones peligrosas. Yeah, and you can be liable. Y pues eso puede ser confiablemente, ¿no? And again, remembering what the public thinks of you. Y de hecho, acuérdense lo que el público piensa de ustedes. If they see you handling cats like this, Si ellos ven que ustedes están agarrando a los gatos así, they're going to have a problem with you. ustedes van a tener un problema con la gente. No matter how nice you are to them, No importa qué tan simpáticos sean ustedes con la gente, okay, they don't even care about a that ellos eso no les importa, because the public's always watching. porque la gente siempre está observando. Successful adoptions.
programas de adopciones exitosas. I have to tell you, I was thrilled this morning to hear how many of you all are adopting out animals. Yo realmente esta mañana estaba sorprendida de ver cuántos de ustedes están en programas de adopción. It's very impressive. Es bastante impresionante. It's been my experience working in South America, De acuerdo con mi experiencia trabajando en Sudamérica, in Brazil, en Brasil, Argentina, anywhere that I've been. en Argentina, en cualquier lugar del estado. Most of the shelters don't adopt out animals. La mayoría de los refugios, de los albergues, no dan los animales en So adopción. I find this very refreshing and progressive. Esto es bastante refrescante y progresivo. So having quality, sound adoptions, Tener buenas condiciones de adopción, buenas condiciones de calidad, buena calidad de adopción. it's a huge component. Eso es un componente importantísimo. And most importantly, Y lo más importante, being able to provide for proper euthanasia of animals. además, ser capaz de proveer una buena técnica de eutanasia. What is the preferred method of euthanasia in Colombia? ¿Cuál es el método preferido de eutanasia en Colombia? Good. Inyección pentobarbital, bien. Again, very good. Yeah, very good. Very good. And I guess last one, procedures. Los protocolos adecuados de limpieza. Okay, how many of you clean cat cages? ¿Cuántos de ustedes limpian las cajitas de los gatos? Do we take the cat out, ¿Sacamos el gato afuera? or do we clean around it? ¿O simplemente limpiamos alrededor cuando está con el gato adentro? I guess, for the sake of time, we'll see some of this tomorrow. Ok, mañana vamos a ver, por efectos del tiempo, mañana vamos a ver esto un poquito en más detalle. I sometimes call it drive-by clean. A veces lo llamo como limpiado en seco. Okay, and again, we want the animals to stay healthy. Y de hecho, nosotros queremos que los animales se mantengan saludables. There's no excuse for them to be laying in their feces. Así que no hay excusa para que ellos estén ahí alrededor de sus heces. Okay, this is going to be disinfected. Desinfección y restregado, pero entonces con manguera chorro. Básicamente lo que... Okay, simply just using the garden hose. Simplemente con la manguera de la casa, del jardín. We have a rule in our facility. Tenemos una regla en la construcción. The dogs are not permitted to get wet. No se permite que los perros se mojen. Okay, so we're never spraying the Nosotros cage. no estamos así como generando aspersión en la jaula. El perro no se moja. Get out of the way. I have a question. Why? Why? Our facility is indoors. ¿Por qué? Porque la construcción es interna And even when it was out in and outdoors, y inclusive cuando está externa. we're concerned with cross-contamination and disease. Nos preocupa la contaminación, las enfermedades de contaminación cruzada. Now I'll give you that golden retriever. Tuve el caso de un Golden Retriever Loves water, que amaba el agua and you can't keep him out of the dish. y siempre no podía mantener agua permanentemente. But when we clean his cage in the morning, Pero cuando limpiamos su jaula en las we take mañanas, him out, lo sacamos, the cage is cleaned and se limpia disinfected, la jaula, se desinfecta, it's squeegee dry, se hace un secado and then we bring him back in. y el labrador vuelve. Es decir, el labrador no se moja a pesar de lo mucho que le gusta el agua. And in our environment, Para nuestro medio ambiente we don't have a time limit on how long the dogs stay there, no tenemos un límite de tiempo en cuanto el perro está ahí en ese momento. but they have to stay healthy. Pero es más importante que el perro se mantenga saludable At any given time, y cualquier tiempo extra, cualquier tiempo we can have adicional. 500 animals in our facility. We can- 500 animals. We can have o sea, 500. tenemos 500, podemos manejar hasta 500 animales en esa construcción.
So de esa manera. we're very concerned with cross-contamination. Nos preocupa demasiado la contaminación cruzada, por eso no se deben mojar los animales. A friendly environment, Un medio ambiente amigable. couldn't think of an analogy, but who wants to go to a prison-like environment? No pude pensar en una analogía The diferente. times are changing, ¿Quién quiere ir a una prisión? and animal shelters and animal control organizations are getting away from that prison-like environment. Y los tiempos están cambiando, así que los refugios, los albergues, están cambiando el sistema de ese medio ambiente que se asemeja a una prisión. You know, a fresh coat of paint goes a long way. Una capa de pintura fresca hace la diferencia. Okay, you want the environment to be welcoming, Ustedes, es importante que el ambiente genere bienvenida, sea especially agradable. those of you that are doing adoptions. Especialmente para aquellos de ustedes que están haciendo adopciones. It should be bright, Debe ser brillante, cheery. alegre. We paint the walls white. Pues nosotros pintamos las paredes de blanco Okay, you can see when it's dirty. porque se puede ver cuando están sucias Okay, and it's lighter. y está mucho más iluminado. We'll stay away from those dark, dreary colors. Entonces nos mantenemos lejos de esos colores oscuros. Many animal shelters paint their walls gray. Muchos refugios